Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y vamos hoy con la lectura de esta nueva serie que estamos empezando de ¿por qué no o por qué sí? Esta es una tirada nuevecita que se me recién ocurrió. Este es el capítulo número 3 apenas. Y con esta tirada pretendo ayudar un poquito a las personas que tienen problemas a veces para decidir algo. Sucede que muchas veces me preguntan en las lecturas, ¿y qué pasa si será bueno que vaya a tal viaje, por ejemplo? Entonces ya tiro las cartas y les leo. O será bueno que me corte el pelo, o que me lo pinte de rojo, o que me lo deje como está. O será bueno que me inscriba a la carrera tal, o etcétera, mil preguntas. Bueno, entonces como esto es una inquietud humana, el tener dudas y el poder tomar decisiones, y esta duda humana que constantemente en el tarot me están saliendo en las tiradas, tienes que decidirte, no te has podido decidir, tienes dificultad para tomar decisiones, etcétera. Me quedé pensando e hice esta tirada, que es de por qué no o por qué sí. En la primera tirada que yo hice, la primera que yo hice pública aquí en la cámara, no fue la primera, lo hice 2 o 3 veces, porque estuve experimentando tiradas diferentes. Y en ellas me salían muy bien delimitadas. Si lo haces te va a pasar esto, y si no lo haces te va a pasar es otro totalmente opuesto. Eso fue en los preliminares. Después de la primera tirada, así sucedió. En la segunda, es decir, la de ayer, me quedó una tirada donde si lo hacías te iba bien y si no lo hacías te iba bien. Bueno, yo creo que hay esa posibilidad. A veces hay opciones donde si me voy a mi viaje a Francia, me va a pasar esto y esto y esto bueno. Y si me voy en lugar de Francia a Italia, me puede pasar esto y esto bueno. No necesariamente tiene que haber siempre un sí y un no. No puede ser todo negro y blanco, ¿no? Y esto lo comento porque ayer alguien me hizo la pregunta debajo del capítulo 2 en los comentarios, que dijo, no queda muy claro cuál es cuál y no se puede delimitar más. Yo creo que no. Yo creo que yo voy a preguntar siempre lo mismo. ¿Por qué no? Y que me dé la respuesta que me dé. Y por qué sí y que me dé la respuesta que me dé. Como les dije, esta pregunta es, si ustedes se topan con esta tirada, es porque era para ustedes. Y la inquietud que tengan, si van a ese viaje o no, si compran esa casa o no, si se cortan el pelo o no, si le dicen que sí o no a esa persona, eso es independiente de la duda que ustedes tengan. Aquí salen 2 historias de por qué sí, bueno, en este orden, por qué no arriba y por qué sí abajo, ¿vale? Y espero que cuando se topen con esta tirada encuentren la solución a sus indecisiones de momento o a la dificultad para tomar decisiones, y seguimos adelante. Entonces empiezo con el capítulo número 3, perdón si me extendí con la explicación, pero era importante, de por qué no y por qué sí. Es una tirada muy sencillita, es de una carta para el no y de una carta para el sí, y después 3 cartas en cada lado para acabar de aclarar la situación. Entonces, pregunto, Tarot, dime por favor por qué no. Dime por favor por qué sí. Estas son ya, ¿qué pasa si es no y qué pasa si es sí? ¿Vale? Entonces, ¿por qué no según el tarot? Y me dice no porque estamos encerrados, no porque estamos en un tiempo de contingencia, no porque hay que recuperar fuerzas, no porque hay que concentrarse para rehacer nuestra energía nuevamente por todo lo que hemos perdido, no porque hay que pensarlo bien, no porque para decidir hay que hacer un análisis más profundo. Todo esto me dice la carta del por qué no, ¿vale? Si se me ocurre alguna más, se las digo. ¿Por qué sí? Porque sí, porque no tienes equilibrio. ¿Por qué sí? Porque te cuesta mucho trabajo lograr resolver las cosas a veces. ¿Por qué sí? Porque no estás pudiendo mantener
niveladas las cosas en lo económico en este momento. ¿Por qué sí? Porque, déjenme ver qué más. Porque las cosas no están funcionando. Esto es el por qué sí. Ahora, les comento que en el fondo, aquí en mi calle, pasa un hombre que vende tamales con un altavoz. Es muy escandaloso. Y mientras va llegando a mi casa y pasa de largo, me cuesta mucho trabajo, uno, concentrarme y dos, subir la voz demasiado para contrarrestarlo. Entonces, mientras él sigue hablando, voy a barajar para pasar a la segunda fase. Ya vimos por qué no, por todo lo que les dije. ¿Por qué sí? Por todo lo que les dije. Y pregunto. Ya está pasando exactamente fuera de mi casa. Tarot, dime por favor por qué no y por qué sí. Bueno, no. En este caso, dime por favor por qué no. Vuelvo a bajar. Tarot, dime por favor por qué no. ¿Por qué no debajo o a continuación de ese 4 de espadas en posición normal? Entonces, ¿por qué no? Porque el encierro lo dificulta, porque es tiempo de estar quietos, porque es tiempo de repensar las cosas, porque es tiempo de analizar. ¿Por qué no? Porque ¿por qué no con esta carta? No me queda muy claro. ¿Por qué no? Porque hay que mejorar la comunicación. O sea, lo que tú estés viviendo o pensando es ¿por qué no? Porque tienes que estar en mayor contacto con la cosa o con la persona o con la situación. ¿Por qué no? Porque podría generarte problemas, pleitos, discusiones. ¿Por qué no? Porque podría ocasionar que las personas se alejaran o se fueran de ti o lejos de ti. Este es un viaje de por medio, un distanciamiento, quizás no en las mejores condiciones. O sea, ¿por qué no? Porque podría terminar en que alguien se fuera aún sin tener los medios para hacerlo. Todo esto es ¿por qué no? Paso ahora a la pregunta de ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Eso que tú te preguntas. En primero, porque no logras el equilibrio. En primero, porque quizás no logras mantener una igualdad en las cosas. ¿Por qué sí? Porque batallas todos los días para resolver los asuntos. ¿Por qué sí? Porque tienes mucha... ¿Por qué sí? Porque lo extrañas, porque lo recuerdas mucho, porque piensas mucho en ello. ¿Por qué sí? Porque está todo inmóvil, porque no hay avance, porque las cosas están estáticas. Por eso sí hay que hacer eso, porque está todo detenido. ¿Por qué sí? Porque no hay felicidad en la casa, porque las emociones en la familia no están siendo positivas. Porque sí, porque la plenitud y la felicidad de la familia dependen de ello. ¿Vale? Estas son más o menos las explicaciones en las dos áreas de por qué no y por qué sí. Entonces lo que hay que hacer es, cada quien tenía su pregunta. Voy a especular. Tú te estabas preguntando si vas a dar clases en la preparatoria o prefieres dar clases en una primaria particular, que te ofrecen clases en las dos. Entonces preguntas, ¿por qué sí? Y ya te dijo, porque lo extrañabas, porque ha estado muy inmóvil y porque no hay felicidad en casa. Por eso sí valdría la pena asumir esto. ¿O por qué no? Porque es tiempo de estar quietos, porque hay que estar mejor comunicados, porque puede generar dificultades la opción que estás planteándote, o porque quizás terminarás yéndote o terminarán corriéndote, por ejemplo, ¿no? Esta es la tirada, esta es la idea, todos los días una tirada de por qué no
y una tirada de por qué sí. El día de hoy quise explicarles lo que me preguntó ayer una de nuestras seguidoras, que decía que hay que delimitar más. Bueno, yo me limito a ver lo que dicen las cartas y ustedes en cada caso va a haber las veces en que si se plantean por qué no, sea bueno, y si se plantean por qué sí, sea bueno. Y va a haber las veces en que por qué no, y sea mala la respuesta, y por qué sí, y sea mala la respuesta. Cada vez será diferente. Lo que sí es un acierto del tarot es que si tú llegaste a esta tirada, seguramente es porque es para ti y te va a dar una respuesta a algo que no has podido decidirte, ¿vale? Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras Tarot. Te invito a seguirnos, a darnos un me gusta, a suscribirte. Y les recuerdo que tengo las lecturas todos los días entre 6 y 8 de la tarde, hora de México, de tarot totalmente en vivo. Hacen su pregunta en vivo, la respondo en vivo. No respondo todas porque son cientos de preguntas, pero respondo las más que puedo. Y si hacen alguna donación por vía PayPal o vía bancaria, les doy prioridad y empiezo con ustedes, ¿vale? Nos vemos a la próxima, les agradezco mucho y hasta entonces.